Saludos a todas las personas que se conectan a esta hora, Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy vamos a estar hablando de la situación de Cuba, todo lo que está pasando actualmente. Y para eso me acompaña un joven que está muy sumergido en el tema y él es Juan Carlos González. Bienvenido. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el día de hoy. Para los que, ¿verdad?, no me conocen, yo soy puertorriqueño, pero también mi padre es cubano. Y de acuerdo a la Constitución de Cuba del 2019, la última que hay, el artículo 34 designa a hijos de cubanos también como que tienen derecho a la ciudadanía cubana por Claro, nacimiento. a eso iba y por eso es que tú te interesas tanto en lo que es la historia de Cuba. Sé que te educan mucho sobre el tema y por eso estás aquí con nosotros. O sea, tengo legitimidad para hablar de Cuba jurídicamente. Háblanos sobre la historia de Cuba, cómo han transcurrido las cosas y cómo llega a lo que está pasando actualmente en el día de hoy. Háblanos un poco de eso. Pues mira, de verdad entrar a hablar de Cuba es un tema que dentro de mí me hace sentir muchas emociones y mucha tristeza, porque para empezar, por ejemplo, mi tío abuelo era juez en Cuba y la revolución, o sea, Fidel Castro, su gobierno, su régimen, le quitó su casa, la partió por la mitad y bueno, lo usó para otras cosas. Esto estamos hablando de qué años fue eso más o menos. La revolución empieza en el 59. Ok, Yo tengo entendido que la hija de ese tío abuelo mío vive en la República Checa. ok. Y creo que ella emigró en los 70, 80. So, esto debe haber sido para la década de los 60. Ok. Bueno, y hablar de Cuba realmente pues genera muchísimas emociones en mí. Conozco muchas personas que sus familiares eran millonarios y fueron expropiados de sus tierras. Y verdaderamente, nada, la historia de Cuba pues es una isla caribeña, tal cual como Puerto Rico. Si nos vamos a los tiempos de España, por ejemplo, Puerto Rico se dirigía bajo el Reino de España por la Capitanía General de Cuba. Ok. Igualmente, República Dominicana se llevó a dirigir por la Capitanía General de Cuba. De hecho, Puerto Rico se independiza de España y se hace parte de Estados Unidos debido a la guerra de Cuba que empezó en el 1895. Ok, La guerra hispanoamericana. claro. Entonces, en esa guerra es que explota el barco de los Estados Unidos, que bueno, hasta el sol de hoy la teoría de que lo explotaron los españoles, que lo explotó el mismo Estados Unidos para entrar, sabrá Dios. Pero de esa guerra es que, bueno, Cuba se independiza y tenía lo que era la enmienda Platt, que le daba a Estados Unidos poder para ejercer dentro de decisiones políticas internas de Cuba, y entonces Puerto Rico también pasó a ser parte de Estados Unidos. Yo creo que he visto muchos videos en las redes sociales de cubanos cuando vienen a Puerto Rico y cuando van al viejo San Juan dicen es que esto es lo mismo que Cuba. La bandera, Sí. tenemos muchas similitudes encontradas. Ahorita tú mencionabas que tú sí tienes la potestad de poder hablar del tema de Cuba, porque así se te reconocía por tu descendencia cubana y por todo lo que tiene que ver con tu linaje, tu familia. ¿A ti te molesta cuando hay otras personas que no son tal vez de Cuba o de tu país opinando sobre lo que pasa en Cuba y todo lo que tiene que ver políticamente con eso? Pues mira, de opinar, yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar. Lo que sí es que una cosa es la opinión y una cosa es lo que pueda decir un libro, que como quiera podemos verificar lo que es el sistema económico de Cuba fracasado en el mundo entero, literalmente. Pero otra cosa es ya venir al testimonio propio de lo que ha vivido la familia de uno, de lo que vivió mi papá, de lo que viven actualmente tías que yo tengo en Cuba, primos que tengo en Cuba. Entonces yo diría que todo el mundo puede hablar. Pero ya cuando llega el punto de traer testimonios a la mesa, ¿me entiendes? Yo pienso que ya es tiempo de separar y que las personas tienen que soltar su ideología un segundo y entender la realidad objetiva, tal cual. Claro. ¿Cómo tú ves la situación actual con Cuba? ¿Qué tú crees que va a estar pasando siguientemente? ¿Crees que Cuba se va a convertir en un estado de los Estados Unidos? ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, ahí para entrar, esto es crucial tocarlo. Cada vez que uno habla de Cuba, ¿verdad? Después de lo que le llaman la revolución cubana, nosotros nos gusta bromear y decir que es la revolución, porque literalmente nos robaron todo.
Pues después de que empieza la Revolución Cubana, Cuba dependía completamente de la Unión Soviética. Y entonces, ¿qué pasaba? Cuba por muchos años fue el país que más azúcar, era el mayor productor de azúcar del mundo. Y entonces la Unión Soviética le compraba a unos precios altísimos el azúcar a Cuba y le vendía a unos precios extremadamente bajos el petróleo. ¿Y qué hacía Cuba? Una economía parásito. Cogía ese petróleo prácticamente regalado, muy barato, por la Unión Soviética para revenderlo para el frente. Y de eso se sostenía Cuba. Por eso es que cuando la Unión Soviética cae en el 91, viene lo que se llamó en Cuba el periodo especial. Y el hambre era rampante. Y entonces, bueno, ¿por dónde iba? Te van a decir, no, mira, está el bloqueo. Le encanta decir bloqueo. En Cuba no hay un bloqueo. En Cuba hay un embargo. ¿Cómo llega ese embargo? Ese embargo llega porque Fidel Castro se roba, expropia a las empresas tanto de españoles como de estadounidenses, como de todo extranjero que había, como de mismos cubanos. Todo lo expropió por su comunismo. Y obviamente las expropias, no pagas lo que quitaste, te quedas con todos los bienes para ti. En ese momento Kennedy les da lo que es el embargo. Y este embargo siempre se le quiere achacar la culpa de los males de Cuba. Pero yo quisiera mencionar, por ejemplo, de 1989, mencioné que el periodo especial empieza en el 91. Por ejemplo, al 2021, uno puede chequear que la producción de caña de azúcar de Cuba bajó en un 89%. La agricultura, la comida que se come, bajó en un 50%. Lo textil bajó en un 96%. Los fertilizantes en un 98%. La economía de Cuba exporta, porque también les gusta con el bloqueo decir que Cuba está bloqueado para negociar con el mundo. Eso es mentira. Cuba recibe de otros países importaciones anualmente, suelen ser de más de 5.3 billones de dólares. Cuba recibe anualmente 1 billón de dólares que llegan de España. ¿Y qué pasa con ese dinero? Es que en Cuba no existe empresa privada. ¿Por qué tú crees, por ejemplo, que la economía, cuando te mencioné que la agricultura ha bajado hasta un 50% de lo que se producía antes? En Cuba, tú tienes tu tierra, tú eres agricultor y el gobierno te quita el 80% de lo que tú produces a unos precios bien bajos y el otro 20% no es que tú eres libre para venderlo. Tú estás bajo las sanciones que el gobierno te dé para que tú puedas vender eso al precio que ellos te manden. Tú no puedes sobrepasar el precio que ellos te manden ni vendérselo a quien ellos no te den permiso. Entonces, como vemos, ¿qué pasó? Del 89 hasta el 2020, la agricultura, a la mitad. La caña de azúcar, era el país que más producía en el mundo entero, bajó un 89%. Todo el dinero que entra a Cuba termina en manos de los Castro. Que, dicho sea de paso, es increíble. Las estadísticas revelan que en Cuba el 89% de la población vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Pobreza extrema significa que hoy, mañana, yo no sé bien qué voy a poder comer. Yo tengo un primo que le decimos Liberato, que logró emigrar para Estados Unidos. Él me lo decía, Pipo, yo estoy pensando, no sé qué yo voy a comer hoy. Y en Cuba el 89% vive por debajo de la línea de pobreza extrema. El 98% vive en pobreza. Ahora, los hijos de los altos funcionarios, las mansiones que Fidel expropió, ahí es donde ellos viven. Feliz de la vida. Y, ok, ¿tú culparías todo esto al comunismo? Sí, completamente. Completamente. Porque, por ejemplo, te pueden decir el gobierno cubano que el embargo, lo que le gusta llamar el bloqueo, ha trancado, por ejemplo, 600 millones de dólares. Bueno, ok. Estamos hablando de lo que te mencioné. Cuba recibe en importaciones de España 1 billón anualmente. Recibe de China, ¿cuánto fue? 790 millones. De Italia, 327 millones. Canadá, 295 millones. Rusia, 295 millones. No nos vayamos lejos. De Estados Unidos,
recibe 280 millones anuales de importaciones. Lo que pasa es que Estados Unidos a Cuba no le fía porque el crédito de Cuba es una chatarra, Cuba no paga. Pero entonces, el 66% del pollo que se come en Cuba se produce en Estados Unidos. El 50% de la soya. Si yo digo, no, porque Estados Unidos no le vende a Cuba. Pues entonces yo voy a decir también que Canadá y Rusia tienen a Cuba bloqueado porque prácticamente le importan la misma cantidad que Estados Unidos. ¿Tú quieres que Cuba sea Estado de los Estados Unidos? Yo quiero que Cuba sea Estado de los Estados Unidos. Yo quiero que el pueblo coma. Y yo soy una persona que valoro mucho la cultura, la hispanidad. A mí me gusta mucho la hispanidad y yo considero fielmente que lo que dice el politólogo Marcelo Gullo, ningún español es extranjero en América Hispana, ni ningún hispanoamericano es extranjero en España. A mí me gusta mucho la hispanidad, pero si la única vía que hay para lograr que esa dictadura que lleva 67 años salga es la estadidad, yo apoyo la estadidad para Cuba. Y no solo eso, es que para el cubano de a pie, Estados Unidos es lo más grande que hay. Si la democracia quiere la estadidad en Cuba, ¿quién soy yo para decir que no? Y una de las negociaciones que está haciendo Estados Unidos ahora mismo con el gobierno cubano es que las personas que fueron exiliadas, las personas que no están en Cuba, que puedan regresar a Cuba a establecer su empresa privada. ¿Qué tú piensas de eso? Ok. Mira, la nueva constitución es que es increíble. El comunismo fracasa en todos sitios. Literalmente, con Fidel, ni tu propia casa era del gobierno. Pero Raúl tuvo que abrir un poquito y las casas volver a ser de las personas. Y entonces, como sigue fracasando el modelo económico, tienen que seguir abriéndose el capitalismo. Y entonces Díaz-Canel, el último dictador presidente, abre lo que le llaman las MIPYME, que son empresas pequeñas. Ok, sí. Pero todo esto, el Estado tiene completamente la interferencia de intervenir cuando quiera, como quiera. Entonces, antes de venir aquí lo había visto por internet, que no, Estados Unidos está claro que hasta que no se saque el régimen, la dictadura, no hay inversión que valga. Porque entonces va a venir el gobierno y te lo va a quitar otra vez. Tiene que salir la dictadura y entonces sí, y con esta que vengan las pregunta inversiones. termino rapidito, que sé que va a entrar nuestro panel a analizar esta entrevista y el tema de Cuba completo. ¿Tú crees que el régimen está a punto de caer? Sí, te voy a explicar por qué. Te mencioné que Cuba vive completamente de una economía parásito desde que empezó. Vivía de lo que le mandaba la Unión Soviética. Acá en la Unión Soviética, fíjate que Chávez trata de dar un golpe de Estado en el 92 en Venezuela, lo meten preso. Okay. Cuando Chávez lo sacan, lo primero que hace es irse para Cuba a abrazarse con Fidel, lo más grande. Y ese fue el plan. Fue Venezuela el que hizo que Cuba volviera a respirar, porque le daba el petróleo a unos precios sumamente bajos, a los 20 años pagarlo con 1 y 2% de intereses, a cambio de que le mandase seguridad, inteligencia cubana y le mandase médicos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que en este momento Rusia no puede ayudar. Venezuela se les acabó la fiesta. Y entonces a Cuba en este momento ya no le queda otra más que negociar. Porque ya no tiene quien lo salve. Y vimos que... no lo mencioné. Cuba exporta 1.2 billones anuales. Cuba le es importado 5.3 billones. Por ejemplo, nosotros tenemos países como Italia, que es más lo que exportan que lo que llega. Singapur, más lo que exporta que lo que llega. Cuba recibe 5 veces más de lo que da. Porque te estás dando cuenta que la producción del país no sirve para nada. No tienen alternativa. Tienen que negociar, sí. Cuba es el estado 51. Porque sí. Obviamente se conversa de que hay otros países que pueden ser estados, pero el 51 va a ser Cuba. No lo sé porque acuérdate que en Cuba hay muchas personas que se les expropiaron sus tierras y cosas que van a ponerle ahora cuando Cuba sea libre, van a llegar y a decir, espérate, yo soy el dueño legítimo de este sitio. Claro. Entonces hay muchos encontronazos. No sé si sea el 51 o el 52. Ok. Bueno, pero lo que diga la democracia. Bueno, Juan Carlos, gracias por venir aquí a Voces del Cambio. Sabes que aquí tienes las puertas abiertas y podemos hacer algo, otro podcast siguientemente. Muchas gracias.
Saludos a todas las personas que se conectan a Voces del Cambio Podcast a esta hora, sea en tu carro, sea en tu casa. Bienvenidos a este episodio. Mi nombre es Víctor Rivera. Hoy me acompaña Giancarlos Tuset. Saludos, aquí tú sabes, como siempre, dando la opinión menos controversial. Y de vuelta para la vuelta, José Luis Dalmau. Muchos saludos a todos y agradecido de estar nuevamente aquí con ustedes. Jan Lafontaine. Que es la que hay, Corillo. Jan, yo creo que te voy a ganar hoy. Por lo Hija, menos rayos. controversial, pero vamos a ver, vamos a ver. Eso yo lo quiero ver. Caliente. Ralian Oxios. Saludos familia, un gusto siempre estar acá. Miren, rapidito, ¿cómo ustedes reaccionan? Sé que todos estuvieron viendo la entrevista que yo le hice hace poco al joven Juan Carlos González. ¿Cómo ustedes reaccionan a esa entrevista? Quiero empezar contigo, Jan. Muy bien, pues vamos allá. Primero yo quiero reconocer que... ¿Cómo se llama, Juan? Juan Carlos Juan González. Carlos González tiene una historia, tiene un testimonio y que es importante reconocer esa historia y testimonio y respetarla. Y sin duda el compañero ha estudiado la historia de Cuba, ha estudiado no tan solo la historia de Cuba, sino también la economía de Cuba. Y un poquito lo que yo quiero hacer hoy es plantear mi análisis a base de los datos y a base de la verdad. Yo creo que la discusión de Cuba, no solo en el momento actual, sino durante la historia moderna, los pasados 70 años, es una que ha sido muy polarizada de dos formas. Hay un polo que, por un lado, es la historia conservadora, de ultraderecha, fundamentalista de mercado, que asevera que el fracaso de Cuba se debe única y exclusivamente al modelo socialista. Por otra parte, hay ciertos sectores de la izquierda, con la cual yo me identifico, que un poco se apegan a una especie de romanticismo con respecto a la Revolución Cubana. Y hablaremos más sobre ese tema. Y ese grupo suele alegar que la culpa es del embargo únicamente. Y la realidad del caso es que es una combinación de factores. Por un lado, sí, el mismo gobierno cubano ha admitido, funcionarios han admitido que el modelo que ellos desarrollaron es un modelo que fracasó. Y por otra parte, el bloqueo, el embargo, le ha impuesto un dolor económico, físico, moral grandísimo a la población cubana. Y en última instancia, lo que nosotros debemos priorizar es la soberanía del pueblo cubano. ¿Tú no crees que Estados Unidos se debe meter en Cuba? No, Estados Unidos no se debe meter en Cuba. La soberanía es la piedra angular y el derecho mínimo del derecho internacional. Mira, se puede hablar mucho de soberanía, pero una cosa es soberanía y otra cosa es pasar hambre. O sea, al final nosotros tenemos un gobierno, tenemos unas instituciones para poder prosperar, para poder vivir, para poder comer, ¿verdad? Y hablando de soberanía, yo te puedo apostar que si encuestamos a los cubanos que están padeciendo, que están manifestándose, escribiendo las paredes, gracias Trump, inclusive los venezolanos celebrando, saliendo a las calles con esperanza de que va a caer el régimen, yo te puedo apostar que la mayoría de los cubanos les gustaría ser parte de Estados Unidos, les gustaría que caiga el régimen y que, ¿verdad? Según lo que ha salido en la noticia, ya se está negociando. Así que, ¿verdad? Hay una cosa que se puede hablar de soberanía de los pueblos y del derecho internacional y todo lo demás, pero cuando se pasa hambre, pues hay que tomar ese aspecto en consideración. Y el compañero, ¿verdad?, mencionó que hay un bloqueo. Oye, un bloqueo era lo que tenía Venezuela cuando estaban haciendo el operativo para sacar a Maduro, que es un bloqueo naval donde tú tienes una fuerza militar naval bloqueando la entrada y la salida de productos. Eso es un bloqueo. Ahora, lo que tú mencionaste fue un embargo. Básicamente el embargo que lo que establece es que no va a entrar la inversión americana. Que si nos vamos por esa línea, estamos planteando que
Cuba para sobrevivir necesitaría inversión capitalista americana. Así que ahí hay una contradicción, pero siguiendo el punto, aquí lo que hay es un embargo y Cuba tiene la capacidad para negociar, inclusive solamente el embargo es para la inversión y reciben productos americanos. Por ejemplo, el 66% del pollo, como mencionó el compañero, viene de Estados Unidos, así que están entrando productos. Y ellos comercian con España, comercian con Países Bajos, así que estamos hablando de un embargo a la inversión. Y ese embargo establecido por ley acaba cuando automáticamente, cuando tengan elecciones democráticas y cuando los ciudadanos cubanos tengan libertad y derecho. Eso es lo que establece ese embargo incluso, que automáticamente cae cuando hay elecciones y hay democracia. En la entrevista, sí, pues va a contestar ahora. En la entrevista que yo le hice a Juan Carlos, cuando cerramos se habló sobre el Estado 51, si iba a ser Cuba, porque obviamente sabemos que hay varios países que se han mencionado que pudieran ser prontamente estados de los Estados Unidos de América. Juan Carlos me explicó que obviamente, como hay muchos cubanos exiliados que tienen sus tierras en Cuba, pues que va a haber como que esa diferencia con los Estados Unidos de que, mira, es que eso es mío. So, no vamos a poder saber si es que van a ser Estado 51 tan rápido o tal vez otro país va a ser Estado 51. ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees, José Luis, tú crees que la libertad para Cuba va a terminar siendo en Estado 51 o es libertad para que Cuba sea simplemente un país independiente? Yo creo que todo tiene su proceso. Primero, ¿verdad? Ahora mismo, como Juan Carlos mencionó, Cuba está pasando por un proceso que están negociando porque sus aliados más grandes, que son Rusia y Venezuela, o de los más grandes, Rusia está inmerso en la guerra de Ucrania, no está pendiente acá, Venezuela está ya, ¿verdad? De las manos de Estados Unidos, como quien dice, y pues ahora que no tienen recursos, no tienen a dónde mirar, no tienen a dónde buscar, pues están en ese proceso de negociación. Yo creo que independientemente sean Estados 51, 52 o sucesivamente, esa decisión la tienen que tomar los cubanos. Pero sí tenemos que ver que el régimen cubano pues llega a su fin. Después que se llegue a ese fin del régimen cubano, que las cosas se puedan volver como quien dice a la normalidad, como tú mencionaste con Juan Carlos, mucha gente mayor que nosotros, nuestros abuelos, a lo mejor nuestros padres, gente, ¿verdad?, que estaban vivas en el siglo pasado, pues mencionan a Cuba bien parecido a Puerto Rico, bien vivo, bien bonito, que se parecía al viejo San Juan, y ese no es el Cuba que hay hoy. Cuando esa Cuba vuelva, pues ahí yo pienso que se debe abrir el debate, así debe ser Estado, debe mantenerse libre, pero yo creo que esa no es ni decisión de Estados Unidos, ni decisión de nosotros, eso debe ser decisión del pueblo cubano y de los cubanos que han padecido por estos últimos casi 70 años. Relén, ¿tú crees que debe ser decisión del pueblo cubano? Mira, haciendo un pushback con lo que José Luis acaba de decir, a mí me da mucha risa las palabras de José Luis, porque José Luis es estado librista. Y él acaba de decir que el pueblo cubano, si decide democráticamente que es la estadidad la vía que ellos deben tomar, pues que sean estados. Eso no es lo que Puerto Rico lleva haciendo por los últimos 3 plebiscitos. Que Puerto Rico lleva escogiendo democráticamente ser estado, pero él mismo y su partido están en contra de lo que el pueblo está diciendo. O sea, a mí me impresiona eso, pero... Con relación a rapidito sobre eso. No, cuando yo no, rápido. Yo te interrumpí a ti. Cuando las reglas de juego estén justas para todos. Es que las reglas son así, porque... Pero Ralian, pero Ralian, para ser honesto, lo mencionaste. Pues ok. Tienes que contestar. Porque es popular. No. Pero tirar la piedra y rápido, ¿no? No me puedes contestar. No, aquí hay que ser voces del cambio siempre juntos. Pero ya le respondió a Jan porque Jan había hecho una tesis ya antes de eso, solo le tocaba a Jan Tuset. Él hizo una tesis y un comentario y lo va a parar. No, es que en voces del cambio aquí siempre se te ha abierto el micrófono. Yo no sé de qué tú estás hablando. Pues déjame terminar. Pues dale, habla. Cuando vamos a hablar... Cuando vamos a hablar Cuando vamos a hablar de Cuba, a mí, número uno, me parece igual forma gracioso, más allá de los estados libristas, de igual forma, oye, ¿por qué entonces la izquierda está tan en contra, o está tan a favor con que las Naciones Unidas se metan en Palestina?
que las Naciones Unidas se metan en Gaza. Ah, pero no se metan en Cuba. No se metan en Venezuela. Salven a la gente en Palestina. Salven a la gente en Gaza. Pero no se metan en Cuba. No se metan en Venezuela. Y a mí eso también me parece gracioso. Porque cuando nosotros tenemos un pueblo que tiene un régimen, que tiene dictadores, que no permiten que su gente literalmente pueda vivir, tener sus casas, tener comida, pues a mí me parece no prudente el que literalmente nosotros no podamos, entonces, parecernos juiciosos, el que nosotros debemos meternos ahí, porque es que esa gente va a seguir ahí toda la vida. Entonces, a mí lo que me molesta es la doble vara, de igual forma, y vuelvo y te menciono, la doble vara de José Luis, de que con Cuba podemos ser Estado 51, pero con Puerto Rico no, aunque la gente democráticamente lo escoja, y de igual forma, la misma doble vara que tiene toda la izquierda, de que en Gaza podemos y debemos meternos, pero en Cuba y Venezuela no nos podemos meter. No, yo pienso que si aquí se ponen todas las opciones, pues ahí pues es un proceso Lo democrático. tenemos puesto. No están todas las opciones puestas. Sí, dale, Cuando estén todas las opciones... Tú me interrumpiste tanto para decir eso. No, pero es que cuando estén todas las opciones, pues eso es un proceso democrático de verdad. Los cubanos Está pues bien. tendrán su proceso democrático, pondrán las fórmulas que ellos Te lo entiendan. hemos puesto. José, pero Y está ya, bien. y entonces que ellos tomen su decisión. Al igual que me toca a nosotros, mí pues, responder. podemos tomar la nuestra cuando esté el ELA, cuando esté la independencia, cuando esté el Estado, ya estén todas. No 2 o 3. Pero es que José Luis, te le hemos puesto todos los colores. O que esté estadidad sí o no. No, Te le es que hemos puesto todos los colores, No, es que José Luis. estén todas las opciones. De todos los colores te lo hemos puesto y no lo han querido. Pero está bien, Cuba, está bien. Mira, entrando rapidito para después cederle el turno a Jan que quiere hablar. En cuanto a estadidad y ELA, que es lo que se ha rumorado, que son las dos opciones, ¿verdad? Hay puntos a favor, hay puntos en contra para ambos lados, pero también hay que entender que Cuba no sabe lo que es un proceso democrático, ¿sabes? Lleva un montón de años sin tener las instituciones de vida para tener un proceso democrático, ¿sabes? Aquí hay que hacer una transformación institucional para que Cuba pueda volver a la democracia, ¿sabes? Yo conocí personalmente y he conocido personalmente lo que es un cubano viviendo en el régimen y a mí me rompe el corazón hablar con una persona y que él no se atreva a hablar de política. Estando en un lugar libre y que él no se sienta en la comodidad de hablar de política, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico nosotros tenemos voces del cambio y nosotros tenemos la capacidad para expresarnos y la capacidad para criticar al gobierno, pero allá no tienen esa cultura democrática que nosotros tenemos. Así que hay que hacer unos cambios culturales, hay que hacer unos cambios institucionales para que Cuba pueda adoptar la democracia, ¿verdad? También hay que tener ¿verdad? Una perspectiva política, ¿verdad? Estamos hablando de que Trump le encantaría hacer a Cuba y a Venezuela el Estado. Estamos hablando de que Cuba serían 11 millones de votos para los republicanos, ¿sabes? Y hay una realidad ahí, pero también hay una realidad cultural, institucional, que hay que tener en cuenta, y hay que ver qué tipo de proceso ellos van a establecer, si van a hacer un proceso de transición, ¿verdad? No se sabe cómo se va a trabajar, si es que se anexa a los Estados Unidos, porque no sabemos si es simplemente un cambio de liderato. Se está hablando de que hay unas negociaciones con el nieto de Raúl Castro, Raulito Castro, y no se sabe lo que va a pasar. Ok, rapid fire. Hay tantas cosas que les quiero responder. Número 1, un embargo y un bloqueo no son la misma cosa. Un embargo no es una prohibición total. Un embargo significa que hay ciertas restricciones. Eso es lo que le ha costado al gobierno de Cuba 144 billones de dólares. Eso es un hecho. Eso es mucho dinero. Número 2, con respecto al bloqueo, si hay o no lo hay 6 barcos de petróleo que han sido detenidos por parte del gobierno estadounidense que no han podido llegar ¿De qué país? a Cuba. De Venezuela Los de y Cuba. de otros países. Y aparte de eso, la otra cosa que es importante destacar es que con respecto a el petróleo, no es tan solo que estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de unos aranceles que el gobierno de Trump ha amenazado a cualquier país que le envíe petróleo a Cuba. Porque eso es importante porque al final de cuentas Cuba, igual que Puerto Rico, tiene una economía que depende de combustible que importa. Y este es el punto que yo quería hacer más temprano.
cuando yo dije que tenemos que ser críticos, y esta es mi perspectiva, hay que ser críticos, sí, con las fallas del gobierno. La realidad del caso es que Cuba, y el mismo gobierno admite esto, como el compañero mencionó, creó una economía dependiente. Los fracasos del modelo económico de Cuba, todo a lo que el compañero aludió, tiene mucho que ver con el hecho de que dependía primero de la Unión Soviética, y cuando la Unión Soviética colapsó, pues evidentemente eso causó una crisis económica devastadora. Porque el socialismo no funciona. No, Pero tú mismo déjame dijiste terminar, que- pero tú Jan, mismo déjame dijiste terminar, que el pero modelo no Jan, funciona, pero tú lo Jan, dijiste. pero no me dejaste terminar. Y Fidel Castro- pero no me dejaste terminar. y Díaz-Canel lo Mira, admitió. primero. Dale, termina. Primero, Termina. yo no, gracias. Yo no estoy a favor de, o sea, yo no soy un abanderado de ninguna ideología política. Fielmente, ciegamente. Con respecto a lo que es la política económica, yo creo en dos principios básicos. Esos principios son: tú redistribuyes la riqueza para que la gente pueda vivir dignamente. Tú redistribuyes la producción para que de igual forma la gente pueda vivir dignamente. Ahora bien, una cosa es el modelo que se desarrolló en el contexto de la Unión Soviética y el modelo que Cuba intentó de implementar, que es lo que se conoce como un socialismo del Estado. Y otra cosa es y esto es para ser como que analítico, porque se gusta decir, que hay cualquier proyecto de economía socialista ha fracasado. Pero China es la segunda economía más grande del mundo y es un país socialista. Eso es Luego de una hambruna de Mao Zedong. Eso es mercado socialismo. Luego de una Y yo lo estoy hambruna planteando, que yo lo adopta- estoy planteando, pero yo lo estoy planteando para que quede muy claro que con estas cosas hay que hablar analíticamente, porque lo demás es propaganda. Mira, Jan. Si uno va a criticar al gobierno de Cuba, que está bien, uno también tiene que resaltar los logros que ha tenido Cuba. Mira, Jan, qué bueno que trajiste el ejemplo de China, porque precisamente luego de una hambruna de Mao Zedong es que hacen una reforma capitalista y aunque no es capitalismo de libre mercado como tenemos en Estados Unidos, es un capitalismo controlado por el Partido Comunista Chino, pero sí adoptaron un sistema capitalista porque no ha funcionado. Al igual que Díaz-Canel ha dicho que el sistema ha fracasado, que tienen que adoptar el sistema de MIPYME, de pequeños y medianos comercios, porque no tener ningún tipo de propiedad privada simplemente no funciona. Y mira, Jan menciona el embargo. Aquí el embargo es al régimen cubano. Y mira cómo está establecido el embargo, que el mismo régimen lo puede acabar. Hay 3 condiciones para acabar el embargo. Número 1, liberar a los presos políticos. Número 2, establecer un sistema democrático. Y número 3, tener elecciones libres. Esas son las 3 condiciones. Y tener una prensa libre. Esas son todas las condiciones. Tener prensa libre, elecciones libres y liberar a los presos políticos y se acaba el embargo. Así que el régimen tiene la bola en su cancha para acabar el embargo, que supuestamente le afecta tanto su economía porque necesitan la inversión capitalista de los Estados Unidos porque el sistema socialista fracasó. Pero, pues, ya acabó mi rat porque Mira, me quedo aquí pegado. Realmente, nosotros hace un año atrás pensábamos que países como Cuba, Venezuela, iban a estar en la posición que están ahora mismo, que vimos que capturaron a Maduro. Para nosotros esto, hace años, esto era algo como que imposible y ver lo que está pasando. ¿Qué ustedes piensan? Yo creo que esto, ¿verdad?, demuestra que esos regímenes y esos modelos económicos y de gobierno están en su punto más débil. Yo no creo que cualquier presidente o cualquier gobierno de los Estados Unidos hubiese atacado a Cuba o a Venezuela en su momento más fuerte, porque aunque eso iba a implicar un descontrol mundial y a la misma vez pues no era tan fácil. Ahora mismo vemos a Venezuela que el modelo económico y de gobierno está debilitado, ahí entró Trump y lo mismo está pasando en Cuba. Tuvo que haber una crisis energética masiva para que Cuba tuviera que levantar las manos y girarse a Estados Unidos y poder sentarse a negociar y hablar con ellos y a ver si acaba este régimen. Yo creo que esto hace un año no lo íbamos a ver venir ninguno de nosotros, por lo menos yo no lo veía venir. ¿Cómo ustedes lo ven?
el gobierno federal, cuando yo lo veo desde Puerto Rico y suscribiéndome a tu pregunta de si hace un año yo pensaba que esto iba a pasar, mano, yo como veo y como he visto hasta hoy el gobierno federal, como lo he vivido, es totalmente... no, o sea, vamos, nos trata a Puerto Rico como una colonia. Entonces, la cuestión con eso es que uno pensaría que entonces el gobierno federal trabajaría o trataría a cualquier otro país cercano de la misma manera. Entonces, cuando uno ve este interés burdo, tal vez, y gigante del presidente Trump de querer meterse en otros lugares como lo que es Venezuela y como lo es Cuba, pues impresionante. Y obviamente habla del carácter del presidente, de que no le tiene... Yo creo que evidentemente no le tiene miedo a nada. Es como que él va toda y ya. Y él dice, yo lo que quiero hoy es Venezuela, y se levantó hoy porque quiere Venezuela y pues va a hacer todo lo posible para tener Venezuela. Y yo creo que se levantó después de que cogió a Venezuela y se puso esta estrellita diciendo, contra, ¿por qué no coja a Cuba ahora? Y va por ahí y ya tiene a Cuba pagado. Porque vamos, cuando venimos a ver el tranque que tiene el presidente Trump con todo esto, al punto de que debilita el poder político de Cuba, quitando obviamente el poco petróleo que le entraba de Rusia, debilitando obviamente esa entrada del petróleo, pues lo que hace entonces es, valga la redundancia, debilitar el poder político de igual forma, y entonces pues cada día más ir en deprimento, ¿verdad? Lo que es el poder político en Cuba de Díaz-Canel, etcétera, y obviamente que a él se le haga más fácil luego poder entrar a Cuba. Fue un efecto dominó de lo que pasó en Venezuela en enero, que llegó a lo que pasó en Cuba. Te pongo primero los barcos de frente. Lo mismo está pasando en Irán cuando venimos a ver. Te pongo primero los barcos, empiezo a trabajar otras cosas para debilitar el poder. ¿Ustedes están a favor o en contra del imperialismo? Bueno, si el imperialismo... Esa es la pregunta. Depende de que tú... Depende de que tú quieres decir imperialismo. Ajá. En efecto... establezca nuevas colonias. Bueno, pero a ti no te molesta que Estados Unidos se meta en Palestina para apoyar a los palestinos, pero si se mete a apoyar a Israel, sí te molesta. Yo creo que esa es la parte entero, si hay un genocidio que está pasando... No, si hay un genocidio que está pasando... Pero es que Estados Unidos está matando a la gente, bro. Y una cosa es ayuda humanitaria y otra cosa es pedir una invasión. No hay nadie que está pidiendo una invasión... Pero Jan, es que esa es la parte que yo creo que ustedes en la izquierda no entienden. No. Esto no es... Exacto, sí, ya. Gracias por dejarnos saber que no lo entienden. El punto es que ustedes entran a los sitios y no es que... Hola, sí, es que quiero traer ayuda humanitaria. No, el mundo no funciona de esa forma. Los humanos no funcionamos de esa forma. Aquí las cosas, le gusta el que no le guste, se imponen para poder hacer cambio. Hoy la democracia existe porque gente impuso democracia. Gente dijo, aquí va a haber democracia. Y así eso es lo que va a haber. Están a favor de es que todos los la ley en el de mundo... el más fuerte es el que manda. Ah, bueno, no, esa no es la, no es la ley ni una idea. Eso es lo que tú estás planteando. No, te voy a dar la razón. Te estás contradiciendo. No me voy a contradecir, te voy a dar la razón. Esa no es la ley. Esa es la realidad. El más fuerte siempre es el más que va a ganar. O sea, tú no podías poner a cualquier boxeador contra Mayweather. ¿Por qué? Porque Mayweather le iba a ganar. Era el más duro. Entonces, es lo mismo. Entonces, como yo no puedo coger el Dream Team de Estados Unidos y ponerlo a jugar con los de Senegal porque le va a ganar el Dream Team. Bueno, pero los ponían. Es que no estamos hablando los ponían. Pero es que no estamos hablando ni de deportes, definitivo, pero lo que te quiero decir es trivialidades. Estamos hablando de lo que es la piedra angular de cómo se organiza el sistema mundial entero, que es la soberanía de los pueblos. Pero ¿cuándo ha sido diferente? ¿Cuándo en la historia? Que el fuerte siempre es el que gana. ¿Cuándo eso ha sido diferente? Y para ganarle al fuerte, los demás tienen que unirse y derribar al fuerte. Bueno, David contra Goliat. Mira, okay, gracias, pero, para dar un ejemplo, claro, pero la realidad del caso, y otra cosa es, mira, yo puedo entender lo que tú estás planteando desde una mirada realista de la geopolítica. Yo puedo entender eso, ¿verdad? Pero eso no justifica, no significa que debemos sancionar y aplaudir cuando un país invade a otro país en contra de la voluntad de los pueblos de estos países. Y por cierto, porque aquí se trata al gobierno de los Estados Unidos como si fuese este benevolente libertador de los pueblos oprimidos. Sí, yo te voy a hacer un pero rápido. Pero déjame terminar el punto, claro. ¿Verdad? Se trata de esa forma. Se trata como si el asunto fuera la democracia. Pero si el asunto es la democracia,
¿Por qué? Y esto es, usando la lógica, si el asunto es la democracia, ¿por qué poner a Delcy Rodríguez en Venezuela? Por eso, pues eso es lógico. No. Pero ese es mi punto. Mi punto es que desde la mirada geopolítica, la idea de que se trata de la democracia, de liberar a Cuba, ¿por qué negociar? Si eso es lo que tú estás diciendo que es lo que tú quieres hacer. ¿Por qué negociar con un familiar de Castro que tú dices que es tan malo? Pero vamos a hacer... ¿Y por qué entonces Pero te lo voy a decir Es que no va a haber- no va a haber con quién va a democracia? negociar si el que está en el, los que Exacto. están en el poder son es que ellos. el punto, Y otro el punto que... es que a quien le corresponde y otro- es al pueblo cubano. Otro punto que yo Bueno, quiero pero llegar es de que lo que tú dijiste fue... no se trata de libertad. Que la gente está en contra, que están en contra de la voluntad de la gente. En Venezuela y en Cuba, y los venezolanos y cubanos alrededor del mundo, todos están a favor de que sus pueblos sean liberados. Mira, De una manera, de una manera u otra, ellos quieren que sus pueblos sean liberados. Mira, Jan. Y entonces están buscando, ellos no están pidiendo, como estábamos hablando nosotros ahorita, ni que seamos Estados, ni que sean ELA. No, ellos están pidiendo que su pueblo se libere y que haya una transición para que esos pueblos vuelvan a ser lo que eran hace 30, 40, 50 años, que eran la envidia de muchos países porque eran preciosos, tenían gobiernos democráticos, tenían economía que le aportaban mucho al mundo. Eso es lo que quieren todos ellos. Así que ninguno, o por no decir ninguno, el 90% ni de los cubanos ni de los venezolanos están en contra de que sus pueblos estén pasando por estos procesos que van hacia una transición de ser liberados y veremos más Pero adelante puede ser. qué es lo que va a Pero pasar. entonces, sí, Mira, sí, por lo que me dejo, puede por lo que me dejo de llevar, por lo que tú estás diciendo, José Luis, tú estás de acuerdo que si de Cuba sea libre y si la vía es que sea con Estados Unidos, pues que Estados Unidos traiga la Esa decisión no es Mira. mía. Yo tomo mi decisión aquí en Puerto Rico. Yo creo en el Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Mira, los puede cubanos ser. tomarán su decisión y ellos decidirán lo que ellos quieran Por eso, hacer. puede Y de la manera de que lo eso tienen que se hacer es como trata. estaba mencionando Jan ahorita, de que tiene que haber una transición a que haya una prensa libre, hayan unas elecciones, se establezca un gobierno democrático y obviamente cambiar esa imagen cultural que llevan por 70 años, que no saben que es una democracia y que pueda llevar ese proceso a que los cubanos decidan qué ellos quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Mira, y hablando de soberanía de los pueblos que se mencionó, mira, aquí hubo una elección en Venezuela que cuando se revisaron las actas, el 80% no quería a Maduro y quería el mundo González Urrutia. Así que cuando hablamos de soberanía de los pueblos, el pueblo venezolano quería un cambio y les robaron las elecciones. Y ¿Se acuerdan de las fotos en las Dice- pantallas que de momento cambiaron de un lado a sí, otro? en Puerto Rico se le dice un trambo. Pero mira, volviendo al punto, aquí se puede hablar de soberanía de los pueblos. Y aquí, más que nada, yo pienso que se está hablando de soberanía de dictadores, porque hay que decirlo como es. Y cuando hablamos de soberanía y todos estos discursos de derecho internacional, hay que ser empáticos, porque desde Puerto Rico es muy fácil. Gracias. Tú hablas de soberanía de los pueblos, de derecho internacional, pero hay que ser empático. Si yo fuese un cubano pasando hambre, que solamente tengo 3 horas de electricidad al día, a mí me encantaría que alguien intervenga y me saque al dictador. Así que hay que ser empático, hay que entender que hay gente sufriendo y pasando hambre. Así que se puede hablar de todo este discurso de derecho internacional, de soberanía de los pueblos. Mira, sí, los primeros que quieren sacar a esos dictadores son el pueblo cubano y el pueblo venezolano. Y se puede ver ampliamente cuando tú ves a todos los cubanos, a todos los venezolanos celebrando en las calles, no solamente en sus países, sino internacionalmente, organizándose en celebración por lo que está sucediendo, pues ya tú ves cuál es la voluntad del pueblo. Así que cuando hablamos de voluntad del pueblo y soberanía del pueblo, hay que tener en cuenta al pueblo. ¿Quién? de verdad. déjame hacer una pregunta. ¿Hay elecciones en Cuba? No, ¡Hay elecciones en Cuba! de partido único. Vota Ajá. o Y tú vota por puedes- el y tú Partido puedes- mira, Comunista no, pero o déjame, vota por pero el Partido déjame, Comunista. pero déjame hacer el punto. Ok. Déjame hacer el punto, chico. Ok. Hazlo, Jan, hazlo. Yo no tengo ningún problema. Mira, yo no tengo ningún ¿Por cuál de los problema con partidos únicos criticar- vas a votar? pero déjame hablar. Me vas a dejar. Está bien, Para ver por qué No, 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 pero déjame. Para ver por pero qué va a déjame, votar. pero ¿cómo funciona el proceso? Cuéntanos. Bueno, Les estoy cuenta. preguntando a ustedes. Cuéntanos. ¿Cómo se van a poner a criticar algo que desconocen? Bueno, no O es sea, que... yo puedo Bueno, criticar
ciertos elementos. Yo puedo decir Tú vas que no y es... Yo votas puedo en una decir, no, urna déjame, y ahí- déjame, Ah, pero- pero es que no me pues estás no te dejando digo terminar tampoco. el punto, papá. O sea, yo puedo criticar, yo puedo decir objetivamente que no es una democracia liberal, en el sentido de que no hay múltiples partidos que están compitiendo, no hay campañas que recaudan chavos. Ese no es el sistema cubano. Yo puedo sentirme incómodo con eso. A mí me gusta la democracia como nosotros la tenemos, incluso aunque sea dentro de una colonia. Pero a la misma vez hay que tener cuidado y hay que matizar, porque no es tan simple como decir que la gente no tiene ningún mecanismo de participación. ¿Cuántos Por favor, pero ya dame no un break, seamos ¿cuántos ingenuos, de los Jan. electores? Ya no seamos ingenuos. ¿Cuántos Con respeto a los cubanos, ¿Cuál no fue el seamos porcentaje ingenuos. de personas que participaron en las últimas elecciones en Cuba? No es lo mismo. No, pero- pero Si- antes si de que yo no llegue- tengo antes de que llegue opciones ese para número, votar. no es lo Hay mismo. un no es- proceso no de es- nominaciones. A nivel no es- municipal, la gente no es lo sugiere mismo. quiénes son las No personas es lo mismo nosotros. que van a aspirar. y hay Nosotros un que vamos, threshold. nosotros que vamos a votar porque queremos a que vaya la gente a votar porque los obligan, porque no les va a llegar la comida a su casa, porque puede pasar cualquier proceso y los obligan a ir a votar. Si no votas por X personas, no te va a llegar mañana la comida a la puerta de tu casa. Pero ¿cómo tú Literalmente. sabes, pero Si ¿cómo tú tú no- sabes si- que eso es lo que está pasando? Es que eso es lo que Porque pasa. eso es lo que, oye, porque eso es lo que la gente que yo conozco de Cuba, Y está bien. que, lo- esa que, es la gente que, tú que, conoces. que cuentan que si tú no haces lo que el gobierno quiere, tú no recibes comida, tú no recibes ayuda médica, puedes recibir hasta amenazas de que puedes perder tu propia vida. Aquí nosotros, los 5 que estamos aquí, nos levantamos cada 4 años, en noviembre, a votar voluntariamente, hacemos la fila y nadie nos está obligando. El que no quiere ir a votar, pues se va para la playa o tienes un día libre. Pero nadie nos está obligando de que al otro día nos vamos a amanecer, no vamos a tener luz, no vamos a tener comida y podemos amanecer con un militar en la puerta de que, mira, tu vida está en peligro. Eso no va a pasar. Mira, Pero yo- mi pregunta es, ¿dónde están los datos Jan, con respecto a eso? mira, Pero yo no- Porque, pero eso- porque, yo quiero porque plantear se algo habla, antes de se movernos. habla de anécdotas de personas que yo conozco, which is fine. La gente puede Pero, tener su experiencia. Pero, de nuevo... Pero si y no- millones, y yo no- millones. No, y yo Miren. no estoy tomando... Dame. Yo lo que estoy tratando de hacer es Un segundito. matizar, ¿verdad? Porque... Ajá. Rapidito, sí, Sí, rapidito. dale. Vamos ya, Porque... que una tesis. Porque... ¿Ves? Y ahorita tú decías que fue que yo no lo dejé contestarle allá, pero es que él fue el que empezó. Abusador. Sí, es verdad, es que se tal. No, pero dale. No, pero Dale, ya le dale. contestó, ya le contestó. Sí, sí, ¿Ya? sí, 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 Ok, sí, sí. mira, yo quiero ir un poco más sencillo y más allá de lo ideológico, irnos a lo práctico. Cuando aquí si vemos las elecciones pasadas, cuando empezaron las primarias entre Pedro Pierluisi y Jennifer, lo que dictaminó que perdiera Pedro Pierluisi fue literalmente la cuestión de la energía, la cuestión de Luma. Porque a la gente no soportaba en Puerto Rico el que no se le fuera la luz, el que se le fuera la luz una vez a la semana. Imagínate que a personas en un país cercano a nosotros, no es que se le vaya la luz solamente y estén apagados. Es que además de que no tienen luz, no tienen comida, no tienen salud, no tienen medicamentos, tienen los mejores médicos de todo el mundo, tal vez, pero no tienen medicamentos de cómo tratarlo. Entonces, el punto de todo eso es que ya vamos a lo práctico de la vida cotidiana de las personas, donde las personas no pueden vivir, donde la calidad de vida de las personas no es ninguna. Entonces, cuando vemos un montón de cubanos en toda la nación y en el mainland específicamente, ellos van al mainland y ¿qué dicen? Acá en Cuba, acá lo tengo todo. Hemos visto videos de cubanos llegando a Costco, viendo las carnes en Costco y llorando. O sea, son cosas que en otros lugares no se ven. Y obviamente yo no puedo entonces pararme de frente a un micrófono, pararme a una cámara a decir o a defender o a pensar ingenuamente que se está trabajando de manera errónea el que el pueblo cubano se ha liberado. Oye, de la manera en la que el pueblo cubano se ha liberado, perfecto. Y quiero terminar con esto. Ujú. En Venezuela, cuando se liberó Venezuela, lo impresionante de todo era que los cubanos en todo el mainland y en Puerto Rico se unieron a los venezolanos a la celebración y ¿qué decían? Nosotros somos los próximos. Nosotros somos los próximos. Eran cubanos, no eran puertorriqueños diciendo, ahora Cuba va a ser... No. Los mismos cubanos le decían a los venezolanos, ahora nosotros somos los próximos. Los Lo venezolanos le reclamaban. decían, iban para allá y decían, ustedes van a ser los próximos. Mano, yo creo que si el cubano habló, hay que hacerle caso. Ok, varias cosas. Número 1, la tesis que yo estaba tratando de plantear más temprano
era que la razón por la cual Cuba se encuentra en la crisis económica en la que se encuentra tiene que ver con el modelo de dependencia económica que se desarrolló tanto con la Unión Soviética como también más tarde con Venezuela. Nosotros, como puertorriqueños, debemos mirar eso con humildad, porque nosotros tenemos una economía dependiente también. Y es importante señalar eso porque nosotros vivimos en condiciones muy similares a las condiciones en las que viven los cubanos. Nosotros tenemos apagones diariamente. Además de que tenemos apagones diariamente, nosotros vivimos en una sociedad en donde la vivienda cada vez se pone más cara, en donde no tenemos un derecho a la salud. Y planteo eso porque creo que con esta conversación, cuando se analiza la realidad que nosotros enfrentamos como puertorriqueños dentro de un contexto en donde tenemos fondos federales, en donde estamos en una colonia de los Estados Unidos, realmente no es tan distinta a la realidad que están experimentando los cubanos. Eso no niega la realidad de extrema pobreza en Cuba. Ese no es el punto. El punto es más bien de analizar cómo es que ellos llegan ahí. Y ellos llegan ahí por una combinación de factores. Pero al final de cuentas, cuando nosotros miramos los Estados Unidos y por qué es el caso que los Estados Unidos está haciendo las gestiones que está haciendo, poco tiene que ver con liberar a nadie. Se habla de liberar a los venezolanos, el gobierno es el mismo gobierno. ¿Sabes? Por un lado. Por otra parte, se habla de liberar Irán. Las cosas solo se han puesto peores. Estados Unidos, lo que está haciendo ahora mismo, no se trata de liberar a nadie. Se trata de que Estados Unidos se encuentra en una posición de relativa debilidad comparado a la posición en la cual se encontraba en otros momentos en el pasado. Y por lo tanto, está básicamente afirmándose como el jefe del patio trasero que es Latinoamérica. Si Cuba es liberado pronto, ¿quién debería ser el presidente de Cuba? Por ahí se dice que Marco Rubio. Es que yo pienso que a Marco Rubio le cae como anillo al dedo. Pero tú sabes que Marco Rubio tiene interés en correr para presidencia de los Estados Unidos, por lo menos eso es lo que se menciona. Bueno, ¿quién impide que Marco Rubio, después de ser presidente por un plazo de Cuba, pueda correr para la presidencia luego? Mira, aquí hay muchas cosas que están pasando que literalmente los cubanos Sí, ¿verdad? pero Los rápido, cubanos y los venezolanos. Pregunta porque es que le quiero dar la vuelta a todo el mundo. Seguro, pues cierro. Los cubanos y venezolanos en Estados Unidos han cabildeado y han impulsado. Así que, mano, los que le han metido mano a esto y los que están buscando la libertad de ese pueblo, pues son los cubanos y yo no pienso en mejor persona que Marco Rubio para liderar a Cuba. Sería tremendo. José Luis. Si es un caso de que sea una transición temporera, pues el gobierno de Estados Unidos llegue a un acuerdo con Cuba. Tiene que ser Marco Rubio, pueden haber otros funcionarios en el gobierno de los Estados Unidos, pero mientras tanto eso sea un proceso temporal y después todo caiga en las manos de lo que decida el pueblo cubano, pues puede ser Marco Rubio, puede ser el mismo Trump, puede ser el que designe entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de Cuba, pero que sea algo temporal. Dale. Yo estoy de acuerdo con José Luis, después de que el punto, ¿verdad? Estados Unidos tiene que poner a alguien que obviamente ponga orden en la casa, cree obviamente la oportunidad de que hayan elecciones democráticas y entonces esa persona luego salga y hayan unas elecciones democráticas dentro de Cuba, ¿verdad? Y que tal vez esa persona puede ser Marco Rubio, pero, ¿verdad? Que el punto de esa persona no sea correr nuevamente, sino que simplemente se encargue de arreglar la casa y de crear o ¿verdad? Proporcionar que haya unas elecciones democráticas luego en Cuba. Ya. A quien le corresponde esa decisión es al pueblo cubano. Es el derecho del pueblo cubano decidir si ellos quieren cambiar o reformular su gobierno libre de la intervención de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Hablar de los demás es normalizar el imperialismo de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Vamos a ver qué dice Cuba. Estoy seguro que van a estar en contra de lo que tú estás diciendo. Mira, la primera voluntad de Cuba es sacar a Díaz-Canel. Lo primordial que quiere todo cubano ahora mismo es sacar a Díaz-Canel y tener un sistema democrático. El compañero habló del periodo especial. Durante el periodo especial, que es una de las crisis que ha experimentado Cuba,
es el caso que la gente reorganizó la economía para seguir manteniendo algún estándar de vida dentro de unas condiciones bárbaras. Ese momento y otros momentos de crisis que no representan, de hecho, una caída libre en la economía de Cuba durante toda la historia. La economía de Cuba ha tenido momentos de subir y de bajar, de crecer y de decrecer, de crisis y de recuperación. Es el caso que si la gente, ¿verdad? Y esto lo planteo, ¿verdad? Si la gente no organizó un revuelto, una revolución o un cambio de gobierno en ese momento y no la ha hecho en otros momentos, ¿por qué nosotros no estamos escuchando y valorando lo que la gente quiere? Y mira, yo no estoy diciendo que no haya oposición. Bueno. Hay un lobby muy fuerte en los Estados Unidos. Hay cubanos que sin duda están muy en contra del gobierno de Cuba. Y yo no estoy diciendo que yo estoy a favor del gobierno de Cuba. Lo que sí estoy diciendo es que en última instancia quien le corresponde esa decisión es al pueblo cubano. Bueno. Y no podemos generalizar a base de los testimonios de algunas personas que son válidos, pero no podemos generalizar a base de eso. José Luis, ¿quién se ha aceptado primero? ¿Puerto Rico, Cuba o Groenlandia? Yo creo que Groenlandia primero. ¿Y después quién? Cuba. Ah, ok. Y después de Cuba, Venezuela y Puerto Rico, pues yo no creo que se haya estado Está bueno. en un buen tiempo. Pues, Puerto Rico. Estado 51. mira, Groenlandia tengo que diferir un poco porque, al contrario de los cubanos y los venezolanos, que ¿sabes? Les fascinaría ser parte de la nación americana y ser un estado, Groenlandia hay una Está en diferencia, contra de eso, sí. ¿verdad? Y ellos no quieren ser de Dinamarca, pero tampoco de Estados Unidos, así que hay una controversia ahí. Pero mira, hay una posibilidad de que si se hace antes de los midterms, Cuba o Venezuela pueda ser un estado, porque serían una infinidad de votos para el Partido Republicano, serían Bueno. votos en el colegio electoral y senadores y representantes. Así que es una posibilidad real. Y si el Partido Republicano pues quiere consolidar su poder, habría que ver qué argumento demócrata tendrían para oponerse a eso, pero Pero yo creo que es cuestión de tiempo que la presión interna de la gente de Cuba, dentro de Cuba, que están protestando en contra del régimen, y la presión externa de la gente y del gobierno de Estados Unidos, es cuestión de tiempo de que Cuba, ese régimen caiga. Bueno, definitivamente esto fue un gran panel. Pudieron escuchar a todas las partes, a todas las voces. Así que, familia, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Voces del Cambio Podcast.